Buenas tardes. Hola, buenas tardes, profe. Buenas tardes. Buenas. Pero bien. Bueno, buenas tardes. ¿Cómo les va? Espero que todo marche bien. Vamos a dar comienzo a lo que es la clase de hoy. Y hoy vamos a comenzar, o el tema que nos toca cubrir es aquellos grupos bacterianos, las estrategias que utilizan ciertos grupos bacterianos que dentro de su estrategia de patogénesis han desarrollado una forma de convivir muy estrecha con una célula eucariota. Y en la mayoría de estos casos, vamos a ver que se trata de ejemplos en los cuales las bacterias viven, de hecho, intracelularmente, o sea, en el interior de una célula eucariota. Entonces, vamos a ver las implicaciones que esto tiene, las ventajas que le trae a la bacteria, los compartimientos intracelulares que la bacteria utiliza, las estrategias de entrada, qué sé yo. Más o menos es un poco la lógica de la clase que tenemos hoy. Muy bien. Entonces, siempre me gusta comenzar con esta foto que tenemos acá, que es una foto muy ilustrativa del fenómeno que queremos presentar. En esta foto, lo que tenemos nada es para explicar el experimento que hicimos. En esta foto tomamos una monocapa de células eucariotas crecidas en el laboratorio, y esas células eucariotas fueron infectadas con una bacteria, un patógeno que tiene la habilidad de multiplicarse intracelularmente, que es Brucella abortus. Fueron infectadas y ese periodo de infección se da como por alrededor de una hora, hora y media, en la cual uno tiene las células en un plato de cultivo, agrega el cultivo de las bacterias, centrifuga para favorecer el contacto entre bacterias y células y da un tiempo prudencial para que la bacteria ingrese al interior de la célula. Posteriormente, y si recuerdan de la clase transanterior, cuando vimos el ensayo de sobrevivencia a la gentamicina, posteriormente lo que se hace es que se lava para eliminar el exceso de bacterias, se añade la gentamicina, que es un antibiótico que no puede penetrar la membrana plasmática, o sea, solo va a matar las bacterias que se encuentren afuera de la célula, y se incuba en presencia de gentamicina por cierto número de horas. En este caso en particular, se incubó por 48 horas. Entonces, las bacteritas que lograron ingresar al interior de la célula, estuvieron en el interior de la célula por 48 horas. Y vean ustedes, por ejemplo, si nos vamos aquí a la periferia, esta es una célula infectada, si nos vamos a la periferia, por ejemplo, esa que está ahí señalada es una bacteria, una Brucella. Entonces, si ustedes ven la magnitud de la infección que tiene esa célula, es increíble. Estamos hablando que tiene decenas o cientos de miles de bacterias en su interior. Y vean que a pesar de estar totalmente infestada en su interior por bacterias, vean que la célula de alguna manera puede continuar algunos de sus procesos vitales. Por ejemplo, aquí tenemos el mismo experimento en el cual agarramos células y las infectamos con brucelas, y vean cómo una célula altamente infectada por brucelas continúa sintetizando ADN. En este caso, el núcleo está rojo porque se realizó una tinción que tiñe de rojo aquellos núcleos que sintetizan el ADN. Entonces vean que una célula altamente parasitada por la brucela es capaz de sintetizar el ADN. Y no solo es capaz de sintetizar el ADN, sino, vean ustedes esta serie de fotografías acá, la B, la C y la D, y vean ustedes como células que nuevamente están altamente parasitadas, altamente invadidas por brucela, son capaces de llevar un proceso
fisiológico normal tan complejo como es el proceso de la mitosis. Vean acá una célula que tiene los cromosomas condensados que previamente se alinearon en el uso cromático y en este momento están siendo segregados a los extremos de la célula para que eventualmente se dé origen a los núcleos de las futuras células hijas. Aquí está el inicio de la mitosis y aquí está la mitosis como avance y vean aquí cómo ya las dos células hijas se adivinan. Entonces, más allá de lo interesante que es ver el proceso de la mitosis en sí, el mensaje muy claro es vean cómo hay bacterias que tienen una estrategia muy exitosa para vivir intracelularmente y es tan exitosa que lo hacen de una manera tal que al menos en cierto periodo, en cierto marco de tiempo, en cierta ventana, no afectan tan grandemente a su hospedero. Y esta es una estrategia muy utilizada, por ejemplo, por los virus, ¿verdad? Los virus como parásitos intracelulares, les interesa que ingresar a la célula y que la célula esté viva por lo menos cierto tiempo para poder reproducirse intracelularmente. Bueno, aquí lo vemos en las bacterias también. Entonces, esto ejemplifica muy bien de lo que vamos a estar hablando. En este caso de Brucela, vamos a ver más adelante en la clase en qué compartimiento intracelular se encuentra exactamente esta Brucela habitante. Ok. Ahora, un concepto muy importante es que, bueno, nuevamente estamos en un curso de patogénesis bacteriana. Y mucho de lo que estamos viendo, las interacciones, las proteínas y moléculas que liberan las bacterias, las características de adhesión de las bacterias sobre una superficie, todos esos fenómenos los estamos enfocando desde el punto de vista patogénico, porque es un curso de patogénesis. Pero siempre recordemos que tenemos que verlo en un aspecto más amplio. O sea, todas estas interacciones se dan en la naturaleza a diferentes niveles. Y así como hay interacciones entre células procariotas y células eucariotas que dan como resultado o llevan a un proceso patogénico, también tenemos que entender que esas interacciones tienen un espectro muchísimo más amplio. Y de hecho es importante entender entonces que la asociación de bacterias con células eucariotas ocurre a muchos niveles, algunos que son con una consecuencia negativa para el huésped, pero otros que tienen una consecuencia neutra, ¿verdad? No hay ningún problema, y otros que tienen consecuencias positivas, tanto para el huésped como para el parásito. Acá hay un ejemplo muy puntual de cientos de ejemplos que ustedes se pueden encontrar en la literatura. Vean, por ejemplo, este protozoario, la Mixotrica paradoxa, que posee 12 endosimbiontes bacterianos. O sea, tiene representantes de 12 especies diferentes cohabitando en su interior que son endosimbiontes y que le proporcionan ventajas fisiológicas y ventajas metabólicas a este protozoario en particular. Entonces, aunque nos vamos a enfocar de aquí en adelante en interacciones patogénicas que van a dañar al huésped, que van a dar al traste con la fisiología normal, entendamos que todos estos procesos se presentan en la naturaleza con diferentes tipos de finales, tanto para el huésped como para el parásito. ¿Okay? Son procesos normales. Y el ejemplo más drástico de esto lo tenemos en el caso de las mitocondrias, ¿verdad? Las mitocondrias, ustedes probablemente han oído en cursos anteriores que las mitocondrias son derivadas de bacterias, de células procariotas que en algún momento en particular comenzaron a cohabitar con una célula eucariota, fueron perdiendo pedazos de su genoma y se quedaron viviendo en el interior de la célula eucariota, ¿verdad? Para que tengamos eso claro siempre en el contexto de lo que vamos a hablar. Muy bien, entonces, cuando estamos hablando, cuando vamos a pensar en bacterias que encuentran una localización intracelular, bueno, primero que nada, vamos a pensar para qué una bacteria se va a localizar intracelularmente, qué ventaja le puede traer, cuál es el propósito. Bueno, intracelularmente vean que una bacteria va a estar protegida de ciertos elementos del sistema inmunológico. ¿Estamos de acuerdo?
Por ejemplo, moléculas como los anticuerpos, moléculas como el complemento, que son moléculas solubles, que se secretan por parte del sistema inmunológico y que atacan a los microorganismos, estas moléculas no pueden atravesar la membrana plasmática de una célula que está infectada. Entonces vean que mediante esta estrategia, la bacteria que ingresa al interior de una célula va a tener cierto nivel de protección. Entonces, por ese lado, solo por el hecho de evadir de alguna manera la respuesta inmunológica, pues hay algún tipo de ventaja para la bacteria que escoge esta interacción con el huésped. También la accesibilidad a cierto tipo y cierta cantidad de nutrientes también es un elemento importante que las bacterias consideran a la hora de establecer esta interacción. Y cuando digo que la bacteria considera, estoy hablando pues de miles de millones de años de coevolución, ¿verdad? No es que algún día digo, ay, mira, me va a meter en una célula porque ahí vivo muy cómodo. No, estamos hablando de un proceso coevolutivo. Entonces, la adquisición de nutrientes en un ambiente relativamente seguro, vamos a ver que hay ciertos lugares de la célula que son muy seguros y otros que no tanto, pero bueno, una vez que la bacteria logra acomodarse en un lugar seguro, entonces tiene buena disponibilidad de nutrientes. Entonces, va a estar protegida el sistema inmunológico y va a tener buena accesibilidad de nutrientes. Entonces, son dos elementos por los cuales hay ciertos patógenos bacterianos que han establecido estas interacciones con huéspedes eucariotas. ¿Ok? Muy bien. Ahora, cuando una bacteria va a ubicarse intracelularmente, a cohabitar en el interior de una célula eucariota, vean que el primer paso que tiene que establecer es una unión con la superficie de la célula que va a ser invadida. Entonces, el primer evento en el que tenemos que pensar dentro de esta dinámica de interacción de la bacteria con la célula es la unión a receptores. Y es un tema común y recurrente que se van a encontrar ustedes en bacterias intracelulares, que la búsqueda de moléculas en la superficie de la bacteria y de los ligandos correspondientes en la superficie de la célula es un tema muy candente y muy importante, porque la ruta de entrada para que una bacteria ingrese al interior de una célula eucariota es precisamente tener una molécula que pueda ser reconocida. Entonces vamos a pensar siempre en el modelo ligando-receptor. Un ligando en la superficie de la bacteria que reconoce un receptor en la superficie de la célula eucariota. Y esa unión, como muchas de las uniones receptor-ligando, va a ser una unión que va a tener características de afinidad y de especificidad. Entonces van a ser moléculas que se reconocen específicamente y que se reconocen de una manera lo suficientemente fuerte para que sea una interacción estable que le permita el primer paso que va a conllevar al proceso de internalización. Entonces, lo primero es que tienen que existir estos receptores. Más adelante en la clase vamos a ver ejemplos de moléculas en la superficie de la célula y en la superficie de la bacteria que funcionan como receptor y como ligando. ¿Ok? Ahora vamos a ver el concepto general. Y dentro del concepto general vamos a pensar en dos subgrupos de células eucariotas que van a ser invadidas por bacterias. ¿Ok? Y es una subdivisión que es muy importante porque tiene que ver con el mecanismo de entrada, con la ruta de entrada que utiliza la bacteria para ingresar al interior de la célula. Entonces vamos a dividir las células eucariotas que van a ser objeto de internalización por parte de la bacteria en células fagocíticas y células no fagocíticas. ¿Qué son células fagocíticas y cuáles son las células fagocíticas? Bueno, si ustedes han llevado cursos de inmunología, probablemente han visto que dentro de la rama de células, tanto del sistema innato como del sistema adaptativo, hay células que tienen la habilidad de reconocer partículas, unirse a esas partículas a través de receptores que están diseñados para unir patógenos, por ejemplo, y después, a través de un proceso innato, fisiológico que tienen esas células, que es el proceso de fagocitosis, van a formar una invaginación
alrededor de la bacteria, la van a internalizar en un compartimiento y la van a ingresar en su interior. ¿Ok? Más adelante en la clase vamos a ver qué sucede con esa partícula que es fagocitada. Pero bueno, son células que tienen esa característica. Reconocen una partícula, generan imaginaciones, ondulaciones de membrana para fagocitar esa partícula y la meten en un compartimiento rodeado por membrana. Esas son células fagocíticas. ¿Qué células fagocíticas tenemos en el sistema inmunológico? Tenemos células como los neutrófilos, como los macrófagos y como las células dendríticas, por poner 3 ejemplos de células que tienen esta capacidad. Entonces, ustedes se pueden imaginar que cuando una bacteria, que es una bacteria intracelular, decide habitar en el interior de una célula fagocítica, el problema de la interacción con la superficie de la célula y el problema de la entrada, en gran medida lo tiene resuelto. ¿Por qué? Porque se le está metiendo a una célula que normalmente ingresa partículas. ¿Estamos de acuerdo? Y este es el ejemplo que tenemos aquí en esta fotografía, en la cual tenemos un macrófago que está interaccionando con bacterias extracelulares en ese momento y que van a comenzar un proceso de internalización. Entonces, cuando hablamos de células fagocíticas, vamos a hablar que las células que tienen esta capacidad normalmente tienen en su superficie receptores que le permiten reconocer a las bacterias, unirse a las bacterias y a través del proceso fagocítico normal van a lograr que la bacteria ingrese al interior del macrófago. ¿Estamos de acuerdo? Y estos son una serie, una lista de receptores normalmente conocidos en la superficie de células como los macrófagos, que participan en el proceso de fagocitosis de las bacterias. Obviamente, estos receptores están diseñados para que el macrófago o el neutrófilo pueda fagocitar a la bacteria y eventualmente destruirla. Pero una bacteria que ha diseñado una estrategia molecular para vivir intracelularmente, se deja fagocitar y después más adelante prende mecanismos para escapar de la ruta degradativa que utiliza el macrófago. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la interacción de la bacteria con esta serie de receptores es la misma interacción que sigue cualquier bacteria que va a ser destruida, que va a ser fagocitada por el sistema inmunológico, por células del sistema inmunológico. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en este primer subgrupo de células fagocíticas, el proceso de unión a los receptores y de entrada está básicamente resuelto y funciona de esta forma. Muy bien. En el caso de células no fagocíticas, ¿y qué células no fagocíticas tenemos en el organismo? Pues un montón. Pensemos en células epiteliales, células endoteliales, hepatocitos, células intestinales, qué sé yo. Un montón de células que tenemos en el organismo que cuando interaccionan con partículas grandes no van a reaccionar y no van a fagocitarlas. Son células que tienen procesos endocíticos, pero para captar cantidades pequeñas de materias que están localizadas extracelularmente para sus procesos metabólicos. Pero si una célula intestinal, por ejemplo, una célula intestinal se encuentra con una bacteria, normalmente no la va a engullir, no la va a fagocitar. La bacteria no va a tener una puerta de entrada a esta célula, porque es una célula no fagocítica. Y entonces vean acá que hay bacterias intracelulares que cohabitan o viven en el interior de células no fagocíticas y en ese caso, esas bacterias tienen que resolver el problema de la unión a un receptor, o sea, tienen que escoger, y nuevamente cuando digo escoger, hablo de un proceso coevolutivo de miles de millones de años de coexistencia, tienen que escoger un receptor en la superficie de la célula eucariota que van a invadir. Y además tienen que encontrar una forma de a través de esa unión inducir un mecanismo de entrada. Entonces la bacteria que va a cohabitar en una célula no fagocítica tiene que resolver el problema de la unión
y tiene que resolver el problema del ingreso. ¿Ok? Entonces, aquí, sobre todo acá, nos vamos a encontrar que las bacterias intracelulares generan en su superficie una o varias moléculas que van a reconocer uno o varios receptores en la superficie de la célula eucariota que va a ser invadida. Y eso es un concepto muy importante. Y una vez que se reconoce ese receptor, vamos a tener básicamente dos tipos diferentes de ingreso al interior de la célula eucariota. Vamos a tener el mecanismo de zipper o cremallera, que es la primera ruta de ingreso, y vamos a tener el mecanismo de inducción. La palabra en inglés que viene aquí, que es trigger, significa disparar, inducir, generar, ¿verdad? Son los dos mecanismos que utiliza una bacteria para ingresar al interior de células no fagocíticas. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? ¿En qué radica cada uno de estos mecanismos? Veámoslo acá. Una bacteria, y vamos a poner el ejemplo de Listeria monocytogenes, que la vamos a ver en detalle más adelante, una bacteria como Listeria monocytogenes, toda su superficie está recubierta por moléculas que funcionan como adhesinas, moléculas que reconocen receptores específicos para esas moléculas en la superficie de la célula eucariota. ¿Ok? Entonces, imagínense esta listeria que tiene estas moléculas que están dibujadas acá como en color verde o en color azul y están en toda la superficie de la bacteria. En la superficie de la célula eucariota van a estar localizados entonces receptores que reconocen a esos ligandos. ¿Estamos de acuerdo? Recuerden ustedes que la membrana de la célula eucariota, bueno, en general, cualquier membrana plasmática, es una bicapa lipídica que es una membrana fluida. Entonces, las proteínas que están en esa membrana nadan, fluyen, se pueden mover libremente. ¿Ok? Entonces, imaginemos que esta bacteria interacciona primero a través de sus ligandos con receptores en un polo de la bacteria. Se establecen estas cuatro uniones que vemos acá. Entonces, en un polo se establecen esas uniones. ¿Ok? Luego, como los receptores que están del lado de la célula eucariota flotan, se pueden ir reclutando al sitio de unión y se van a unir a más ligandos en la superficie de la bacteria. Y se unen a más ligandos y se unen a más ligandos. Entonces, conforme se va dando esa unión, conforme más ligandos se unen a los receptores, vean que la bacteria va a estar cada vez más asociada a la membrana plasmática. ¿Entienden? Al principio, si esta es la bacteria, va a tener una asociación con la membrana plasmática por acá. Pero conforme se va dando la unión, la membrana plasmática comienza a unirse y a invaginar sobre toda la superficie de la célula. Entonces, por decirlo así, cada vez que se da una unión ligando-receptor, se va dando la unión con la membrana plasmática hasta que la bacteria se va envolviendo totalmente en la membrana plasmática. Por eso se hace la analogía con un mecanismo de zipper. En un zipper, cuando ustedes lo van subiendo, se van dando la unión y eso va haciendo que se cierre la cremallera. Aquí, un receptor son un ligando y otro receptor, otro ligando y otro receptor. Y digamos, si yo soy la bacteria, me voy poniendo la membrana plasmática encima y finalmente agarro la membrana y cierro y quedo dentro de un compartimiento rodeado por membrana. No sé si queda claro. Es sencillo, realmente es sencillo, vean que no es muy inducido, es simplemente unión de ligandos con receptor. Entonces se va dando en toda la superficie de la bacteria hasta que la bacteria queda totalmente rodeada de membrana plasmática. Mecanismo de zipper, mecanismo de cremallera. ¿Ok? Hay otro mecanismo, entonces, la contraposición de este mecanismo es un mecanismo mucho más activo. Vean que acá la bacteria lo que hace es que se está uniendo y está entrando de una manera relativamente pasiva. En este otro mecanismo, el mecanismo de inducción, hay una unión inicial, sí la hay, ¿verdad? La bacteria encuentra a través de la estrategia ligando-receptor la manera de unirse a la célula, pero esa unión es muy puntual, muy específica y sirve para ensamblar un mecanismo de secreción mediante el cual la bacteria, y vean qué interesante acá, lo vamos a ver en detalle más adelante, la bacteria literalmente toma
proteínas que se encuentran en el interior del citoplasma de la bacteria y a través de una maquinaria de inyección molecular hace que esas proteínas pasen directamente del citoplasma de la bacteria al citoplasma de la célula eucariota. Son inyectadas. Esas proteínas se conocen como efectores. Y esos efectores van a generar una serie de cambios en el interior de la célula eucariota que normalmente no es fagocítica y le van a conferir un comportamiento fagocítico. Entonces, una célula que normalmente no es fagocítica, de repente, por los elementos, por los efectores que le inyecta la bacteria, se convierte en fagocítica. Se parece ahora a un neutrófilo, se parece ahora a un macrófago. Y entonces genera unas protrusiones de membrana que fagocitan a la bacteria y permite que la bacteria ingrese al interior de la célula. Entonces tenemos estos dos mecanismos y vean que ya son mecanismos totalmente dirigidos, totalmente modulados por la célula procariota. ¿Queda claro? Muy bien. Ahora, estas interacciones, las interacciones, vean que estamos hablando ya de elementos muy específicos, las interacciones ligando, receptor, molécula de la bacteria, molécula de la célula, esas interacciones que se generan tienen como primer propósito tocar la puerta a la puerta de entrada para que la bacteria pueda ingresar. Pero no tiene únicamente ese propósito. Generalmente, las interacciones a nivel de superficie desencadenan respuestas en el interior de la célula eucariota. Bien que mal, es una interacción ligando-receptor. Entonces, muchas de las interacciones de las moléculas de superficie de la bacteria con receptores localizados en la superficie de la célula desencadenan una serie de procesos de transducción de señal que tienen consecuencias al interior de la célula eucariota. Muchas veces, algunas de estas consecuencias, si la célula eucariota es una célula inmunológica, eso puede llevar a elementos importantes de la respuesta inmunológica, como la presentación antigénica, o respuestas muy importantes, como lo es la liberación de citoquinas. Y lo van a ver en la clase con Elías Barquero, cuando vean los receptores para PAMPs y los PAMPs, esta interacción desencadena el proceso de activación de macrófagos. Entonces, además de que hay un proceso físico de unión, hay procesos de transducción de señal que son muy importantes y son muy variados. Vean cómo muchos de estos procesos pasan por la activación de elementos que van a llevar al aumento de segundos mensajeros. ¿Recuerdan los segundos mensajeros en bioquímica? Que eran elementos que aumentaban en concentración en el citoplasma de la célula eucariota en respuesta a la unión a receptores. Bueno, esto es lo que está pasando. Entonces, no olvidemos este detalle. Primero, la interacción es importante para que la bacteria ingrese, pero además, esa interacción muchas veces va a tener consecuencias fisiológicas y metabólicas en el interior de la célula eucariota. ¿Por qué? Porque esa unión desencadena mecanismos de transducción de la señal que llevan a ciertas vías, ciertas cascadas y ciertas respuestas por parte de la célula eucariota. ¿Ya claro? Muy bien. Ok, entonces vea que ya vimos la primera parte. Cómo la bacteria reconoce receptores en la superficie de la célula y cómo a través de ese reconocimiento genera estrategias para ingresar al interior de la célula. Una vez que la célula ingresa, la bacteria ingresa al interior de la célula eucariota, vean que el interior de la célula eucariota va a ser extremadamente complejo. Va a haber una serie de localizaciones donde la bacteria puede escoger irse a habitar. ¿Estamos de acuerdo? Tenemos una serie de compartimientos como peroxisomas, mitocondrias, cloroplastos, retículo endoplásmico, aparato de Golgi, vesículas secretorias, lisosomas, y además tenemos el citoplasma y tenemos el núcleo. Entonces hay una serie de compartimientos que eventualmente la bacteria puede escoger para irse a habitar. No es simplemente que la bacteria ingrese, ya que ingresó, ya estoy adentro. No, tengo que escoger cuál
de los apartamentos que me encuentro en este condominio me es más bonito, si el penthouse o el apartamento de abajo, qué sé yo, ahí me voy a escoger, ¿ok? Y vean que el interior de la célula eucariota es extremadamente dinámico. Además de que hay una serie de compartimientos, tenemos vías que van y que vienen, vesículas que se mueven hacia afuera, vesículas que se mueven hacia adentro, tenemos vías exocíticas y tenemos vías endocíticas. Entonces tenemos que entender que la bacteria que ingresa dice, ah, bueno, ok, ya encontré el receptor, ya encontré cómo entrar. Y una vez que ingresa, es como meterse a Nueva York. Llega usted a Nueva York y ve taxis, ve el metro, ve helicópteros, ve de todo. Es lo mismo que se encuentra la bacteria una vez que ingresa al interior de una célula, ¿verdad? Vean que vamos a tener rutas endocíticas constitutivas, lo que se llama rutas endocíticas constitutivas. De repente en la superficie de la membrana se forma una invaginación. Esa invaginación, tal vez ustedes recuerdan que puede estar mediada por clatrina, ¿verdad? Que es una molécula que permite que se genere la invaginación. Y eso se pincha y se libera una vesícula endocítica. Y esa vesícula endocítica, que es parte de todo este sistema de transporte, viene y se fusiona con un endosoma temprano, ¿verdad? Y a partir de ahí puede seguir su tránsito hacia un endosoma tardío y de ahí hacia un lisosoma. ¿Ok? Esa es parte de la vía endocítica constitutiva. Y esta ruta, la ruta lisosomal, es de las rutas más clásicas. Vamos a ver la importancia que tiene para una bacteria que ingresa en esa ruta, ¿verdad? Se le mete a la boca del lobo, ¿verdad? Sobre todo si es una célula fagocítica. Muy bien, tenemos rutas que reciclan, endosomas que ingresan al endosoma temprano y después salen, ¿verdad? Tenemos lo que se llama un transporte retrógrado. Hay una ruta, vean qué interesante, una ruta que sigue en ciertos compartimientos que llegan al endosoma temprano y de ahí llegan al aparato de Golgi y van como en reversa, porque realmente esta es la ruta exocítica normal, pero vienen como en reversa, ingresan al aparato de Golgi, a las cisternas, y van contracorriente, se van para atrás, entra de cis atrás y llegan al otro lado del aparato de Golgi, y de ahí se devuelven al retículo endoplásmico. Entonces, una ruta retrógrada completa, parte de las rutas endocíticas que hay. ¿Por qué digo que aquí vamos en reversa? Porque normalmente las proteínas que viajan hacia el exterior de la célula siguen la ruta en sentido inverso, en la ruta exocítica. Más bien estas proteínas se sintetizan adosadas al retículo endoplásmico, de aquí parten en vesículas que llegan al aparato de Golgi y pasan por diferentes compartimientos o modificadas, y después a partir de aquí siguen una ruta exocítica hacia el exterior de la célula por rutas exocíticas constitutivas. Entonces, ¿cuál es el mensaje acá? La bacteria va a ingresar en un lugar que es extremadamente complejo en su composición y con rutas de tránsito que están previamente definidas. Todas estas diferentes rutas de tránsito están determinadas por marcadores de membrana, por proteínas de fusión que permiten que las moléculas y las vesículas se muevan de un lugar a otro. Entonces, la bacteria al ingresar ahí, dice, bueno, ya entré, quiero saber a qué organela me voy a ir, entonces quiero saber qué taxi tomar. Y si agarro el taxi, que es un taxi, por ejemplo, un taxi peligroso, ¿verdad? Un taxi que de repente me va a llevar a los barrios bajos de la ciudad, por ejemplo, el lisosoma, entonces tengo que escoger, saber en qué momento abrir la puerta y tirarme del taxi, ¿verdad? Porque es un lugar peligroso, ¿entiende? La mayor parte de las bacterias que van a ingresar a este lugar tan peligroso, ¿qué les va a pasar? Se van a ir a morir al lisosoma, ¿verdad? Pero las bacterias que son exitosas en multiplicarse intracelularmente tienen que tener estrategias moleculares para evadir la ruta lisosomal, ya vamos a ver por qué, y buscar un tránsito adecuado que les permita sobrevivir. ¿Entienden? Eso es un poco la lógica que tenemos que pensar para las bacterias intracelulares. Vean lo que les decía acá, cómo todas esas rutas están marcadas, todas estas vesículas que vemos que van y vienen, que se mueven de un compartimiento al otro, que van hacia afuera, que vienen hacia adentro, todo eso está determinado por marcadores en la superficie de las membranas de las diferentes vesículas. Cada una de estas vesículas que se está moviendo de un lado a otro, de aquí para allá, de aquí para allá,
tiene dos tipos de marcadores en su superficie que son esenciales. Tiene por un lado proteínas RAB, RAB, GTPasas monoméricas de la familia RAB, que son proteínas que marcan la superficie de la vesícula y son las que le dan la identidad y las que le dicen qué tipo de vesículas son. Por ejemplo, los endosomas tempranos están marcados con una proteína que se llama RAB5. Los endosomas tardíos están marcados por una proteína que se llama RAB7. Y así sucesivamente. Entonces, las RABs van a estar localizadas en la superficie de los diferentes compartimientos por los que eventualmente puede transitar una bacteria. Y esto es importante no solo para saber la fisiología del movimiento de las vesículas, sino que también el determinar la presencia de una bacteria en un compartimiento que tiene uno u otro tipo de RAB, nos está hablando del tránsito intracelular. Una estrategia experimental muy utilizada para determinar el tránsito intracelular de una bacteria, o sea, por cuáles compartimientos pasa la bacteria, es realizar experimentos de colocalización. ¿Qué es un experimento de colocalización? Usted agarra la célula eucariota, la infecta con la bacteria, deja que pase cierto tiempo de esa interacción, o sea, que la bacteria ingrese al interior de la célula, y cuando pase ese tiempo, usted fija la célula y hace una inmunofluorescencia para teñir de un color la proteína RAB5 y de otro color la bacteria. La proteína RAB5, por ejemplo, pues usted lo puede hacer para RAB5, para RAB7, para cualquier RAB que usted se imagine, que sea un marcador de un compartimiento intracelular. Y una vez que usted hace esa inmunofluorescencia, lo examina por microscopía confocal y si los dos colores colocalizan, quiere decir que la bacteria se encuentra en ese compartimiento en particular. Entonces vean que conocer de este marcaje es importante para hacer el rastreo del tránsito intracelular de una bacteria. De hecho, uno de los artículos que les voy a enviar para que analicen después de esta clase es un artículo que habla precisamente del rastreo por inmunofluorescencia de un patógeno bacteriano. Entonces les decía que las RAB les dan la identidad a los compartimientos. Y tenemos estas proteínas, las proteínas SNER, que son proteínas que se encuentran en la vesícula que se va a fusionar con un compartimiento y también en la membrana plasmática del compartimiento al cual se va a fusionar. Son proteínas que se reconocen entre ellas y permiten que la vesícula que se va moviendo a un compartimiento se una, se ancle por estas interacciones y se fusione. Y entonces su contenido se libera en el siguiente compartimento. Y entonces los patógenos bacterianos han aprendido a modular la actividad de las RABs y la actividad de estas proteínas SNER para modular su tránsito intracelular. ¿Ok? Muy bien. Entonces, todo esto en contexto es importante porque, bueno, les hablé de una de las rutas endocíticas que es constitutiva y que es de las más importantes, que es la ruta fagocítica constitutiva. Entonces, vean que células fagocíticas como neutrófilos y como macrófagos, y las células en general, aunque no sean fagocíticas, mediante el proceso de endocitosis, generalmente lo que van a hacer es este proceso. Se genera una invaginación en la membrana que permite capturar contenido extracelular. En este caso está ejemplificado por una bacteria, que es lo que nos interesa, y entonces la bacteria ingresa en lo que se conoce como un endosoma temprano. ¿Ok? Por el proceso de fagocitosis, culmina en un endosoma temprano. Ese endosoma temprano madura, y cuando hablamos de la maduración de los endosomas es que ese compartimiento, digamos, la bacteria está rodeada por una membrana, va como en una burbuja, y esa burbuja sufre procesos de fusión en el cual vienen otros compartimientos, se fusionan con ella y le depositan material. Ese es el proceso de maduración. Entonces tenemos el endosoma temprano, y ese endosoma temprano se fusiona con otras vesículas, con otras burbujas que depositan material. Eso eventualmente conforma el endosoma tardío. ¿Estamos de acuerdo? Y el endosoma tardío eventualmente se convierte en un fagosoma, y el fagosoma, véanlo acá, vean qué interesante, el fagosoma se fusiona
con un lisosoma. Entonces, este fagosoma, el lisosoma vierte todo su contenido en el fagolisosoma. Y vean lo que le pasa a la pobre bacteria que cae en el fagolisosoma. La bacteria que cae en el fagolisosoma es destruida, es destrozada, es degradada. El fagolisosoma es un compartimiento altamente degradativo. Pues obviamente una bacteria intracelular dice, si me le meto al fagolisosoma, que estoy lista, o tengo que aprender a vivir en el interior del fagolisosoma. Una de dos, qué sé yo. Eventualmente, entonces, en esta vía fagocítica constitutiva, el material es degradado y mucho de ese material es utilizado por la célula como nutrientes, ¿verdad? Como fuente de aminoácidos, fuentes de moléculas que la célula necesita para su metabolismo normal, y lo que no se ha utilizado eventualmente se elimina. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la ruta fagocítica constitutiva. ¿Por qué el fagolisosoma es un ambiente tan hostil para una bacteria y para cualquier elemento en particular? Bueno, primero que nada, tenemos el componente de acidificación. El fagolisosoma es un ambiente extremadamente ácido. Y es muy ácido porque a lo largo de toda la ruta endocítica, conforme se da el paso de endosoma temprano a endosoma tardío, a fagosoma, a fagolisosoma, vamos a tener un proceso constitutivo de acidificación, en el cual, conforme avanzamos en la ruta endocítica, vamos a tener más y más procesos de estos. ¿Qué procesos? Tan pronto como se forma un endosoma temprano, en la membrana que rodea a ese endosoma temprano, se comienzan a insertar estas proteínas, que no son ni más ni menos que bombas que, mediante la utilización de energía en forma de ATP, empiezan a bombear iones hidrógeno en el interior de esa vesícula, en el interior de ese endosoma temprano. Y conforme vamos avanzando en la ruta endocítica, más de estos bombas se asocian a la membrana de los compartimientos y más acumulación de iones hidrógeno hay en el interior de cada uno de sus compartimientos. Entonces, un tema común es que conforme avanzamos en la ruta endocítica, avanzamos en la acidez del lumen de esos compartimentos. El fagolisosoma es más ácido que el fagosoma es más ácido que el endosoma tardío, el endosoma tardío es más ácido que el endosoma temprano. Entonces, por ejemplo, un endosoma temprano puede tener un pH de 6,5 y un fagolisosoma ya puede tener un pH de 4. ¿Estamos de acuerdo? Entonces hay un proceso de acidificación constitutivo. Después, mucho del contenido que los lisosomas vierten en el interior del fagosoma para formar el fagolisosoma, mucho de ese contenido consta de lo que se llaman hidrolasas ácidas. Entonces, usted tiene el fagosoma, viene el lisosoma y lo que hace es que vierte un montón de hidrolasas ácidas. ¿Qué son hidrolasas ácidas? Vean, tenemos nucleasas, proteasas, glicosidasas, lipasas, fosfatasas. ¿Qué son todas esas asas? Todas esas asas no son ni más ni menos que enzimas degradativas de cada uno de esos tipos de moléculas. Las nucleasas degradan ácidos nucleicos, las glicosidasas degradan azúcares, las proteasas degradan proteínas y así sucesivamente. Y vean qué interesante, son hidrolasas ácidas. ¿Qué significa hidrolasas ácidas? Primero, que son enzimas hidrolíticas que soportan el pH ácido y que además son activadas a pH ácido. Entonces, claro, vean que esto se nos junta con lo anterior. Tenemos una ruta que se está acidificando y tenemos que viene el lisosoma y vierte un montón de enzimas que se activan con el ácido. Entonces, usted se puede imaginar que una pobre bacteria que caiga en un fagolisosoma es atacada por todas estas enzimas hidrolíticas que la comienzan a digerir, se la comienzan a comer. ¿Ok? Son enzimas que la degradan. Además, el fagolisosoma es un ambiente muy rico en radicales de oxígeno. Radicales de oxígeno, como todos estos que tenemos acá, que se generan a partir de diferentes rutas metabólicas y que generan especies reactivas altamente oxidativas. Y ustedes recuerdan de los cursos de bioquímica y cursos anteriores
que la oxidación es un proceso degradativo. Entonces, claro, tenemos un ambiente ácido, tenemos enzimas hidrolíticas y además tenemos un ambiente físico-químico con un montón de radicales de oxígeno que nos empiezan a oxidar y nos siguen degradando. Entonces, el peor lugar para habitar, ¿verdad? Esto es como meterse en el edificio e irse a vivir en el sótano más feo de ese edificio, ¿verdad? En la cloaca más fea. Nadie quiere irse a vivir al fagolisosoma. Y esa es la ruta que nos espera si no tenemos una estrategia como bacteria intracelular para evitar al fagolisosoma. Vean que también tenemos rutas degradativas que comienzan a funcionar a nivel de citoplasma. Tenemos el proceso de autofagocitosis. Es un proceso normal, fisiológico de cualquier célula eucariota, en el cual organelas y moléculas que tengan que ser desechadas por parte de la célula eucariota son, y que se encuentran en el citoplasma, son recubiertas por diferentes capas de membrana plasmática, no membrana plasmática, de membranas que empiezan a formar unos compartimientos multilamelados, o sea, un compartimiento rodeados por múltiples membranas, y vean que ese compartimiento eventualmente, nuevamente, se fusiona con un lisosoma. Entonces sufre el mismo proceso acidificativo y el mismo proceso degradativo que vimos anteriormente. Pero ahora no iniciando con una partícula que se ingresó desde el exterior, sino con partículas que ya se encontraban en el citoplasma y que fueron rodeados por múltiples capas de membranas lipídicas. La autofagocitosis. Entonces vean que la bacteria también en el citoplasma tiene sus peros que tiene que evadir. Muy bien. Entonces, eso es en cuanto a las localizaciones que tiene que escoger la bacteria, que ya vamos a ver cuáles son, y las estrategias o las rutas que tiene que evadir la bacteria. ¿Ok? Muy bien. Entonces, una bacteria que ingrese al interior de una célula tiene que enfrentarse a esas rutas endocíticas, constitutivas, a la ruta fagolisocítica, y tiene que escoger un compartimiento donde va a estar. Entonces, si pensamos en un patógeno intracelular que va a interaccionar con una célula huésped y va a ingresar, entonces tenemos que entender que una vez que ingresa, primero recién ingresado, ese patógeno siempre va a estar en un compartimiento rodeado por membrana. ¿Okay? Sea como sea que ingrese, el patógeno va a estar en un compartimiento rodeado por membrana. Pero ¿qué rutas puede seguir ese patógeno para lograr sobrevivir? ¿Qué rutas puede seguir para escoger el nicho en el cual quiere multiplicarse? Bueno, hay patógenos que escogen la ruta del escape. Vean que hay una ruta endocítica, fagocítica que ya acabamos de ver. Y entonces hay patógenos que rápidamente dicen, yo ahí no me quedo porque yo sé que si me quedo en ese tobogán, me voy hasta el final del tobogán, y me despapayo al final de la piscina, ¿verdad? Entonces hay patógenos que rápidamente ingresan en un compartimiento y se escapan. Lisan la membrana de ese compartimiento, ya vamos a ver un ejemplo muy bonito que es el de listeria. Lisan la membrana y quedan en el citoplasma. Ya, el citoplasma es un sitio que tiene sus peligros, pero no es un fagolisosoma. ¿Ok? Hay otros que son un poquito más valientes, ¿verdad? No se escapan tan rápido, pero bueno, hay otros que llegan y lo que hacen es que permanecen en un compartimiento rodeado por membrana, pero previenen la fusión con los lisosomas, ¿verdad? Entonces, arrancan, por decirlo así, se montan en ese taxi, se montan en esa ruta, y de repente le dice al taxista, pare aquí, no se mueva acá, yo no quiero ir a ningún lado. ¿Que por qué? No me diga nada, quédese aquí. Entonces, detienen el tránsito, previenen la fusión con los lisosomas, ¿ok? Hay otros que no solo previenen la fusión con los lisosomas, aquí no está representado, pero lo vamos a ver en detalle, hay otros que cambian el tránsito molecular, el tránsito vesicular. Se montan en el taxi y el taxista está acostumbrado a jalar para los barrios bajos de la ciudad y él le dice, no, yo le doy más plata, pero me lleva a otro barrio donde yo pueda sobrevivir. Modulan el tránsito intracelular, cambian el tránsito intracelular. Hay patógenos que en lugar de irse al lisosoma, cambian el tránsito intracelular y se van al retículo endoplásmico. Vea qué conveniente. Un lugar muy seguro, que no tiene enzimas degradativas, con un pH neutro y que hay un montón de nutrientes, porque todo entra por ahí. Cambio del tránsito intracelular. Hay unos, muy pocos, los menos, que aprenden a vivir en los fagolisosomas.
¿verdad? Se hacen mañosos, se hacen criminales, se arman con puñales, con pistolas, y no se dejan de nada, y se van a meter a vivir en los barrios bajos, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace una bacteria ahí? Pues genera una membrana lo suficientemente fuerte que le permita sobrevivir en un fagolisosoma. Es una estrategia válida. No hay patógenos humanos conocidos que tengan esta estrategia, hay patógenos extraños en animales que lo hacen. En el capítulo lo van a ver, pero es una estrategia válida, ¿verdad? Entonces vean que obviamente la bacteria lo que quiere es evitar el fagolisosoma. Ahí está, vea lo que, pobrecita la bacteria, cómo se ve. Esa no lo pudo evitar, llegó al infierno y se la llevó el diablo, literalmente, ¿verdad? Pero hay bacterias entonces, bacterias como Listeria y como Shigella, que rápidamente se escapan, ya estamos viendo ejemplos particulares. Hay bacterias como Legionella y Brucella que cambian la dirección, en lugar de irse al fagolisosoma, se van al retículo endoplásmico y ahí viven felices de la vida. Y hay bacterias como Mycobacterium y bacterias como Salmonella que ingresan a un compartimiento y cambian su naturaleza, son como decoradores de interiores, empiezan a meterle moléculas diferentes y son moléculas que cambian la naturaleza de ese compartimiento. Y es una manera de arrestar el tráfico intracelular, porque ya al cambiar la superficie del compartimiento, ese compartimiento no va a estar decorado con las mismas wraps, no va a estar decorado con las mismas snares, y entonces no va a continuar hacia la ruta del fagolisosoma, sino que se queda arrestado y entonces ellas se hacen su propio compartimiento, ¿verdad? Estamos de acuerdo. Entonces vean que tenemos diferentes tipos de estrategia para cada patógeno diferente. Obviamente cada patógeno a lo largo de la coevolución va encontrando cada una de estas estrategias. ¿Ok? Muy bien, ¿y cómo lo hacen? O sea, ¿qué elementos son importantes en las bacterias para escoger uno u otro mecanismo de evasión de la ruta fagolisocítica? ¿Qué estrategias tienen? Bueno, uno de los elementos más importantes en estas estrategias son los sistemas de secreción, que Carlos mencionó de alguna manera en la clase pasada. Los sistemas de secreción son fundamentales para ese tipo de interacciones, particularmente los sistemas de secreción tipo 3 y sistemas de secreción tipo 4. Son fundamentales para lo que se llaman encuentros cercanos con el huésped. Las bacterias, vean, tenemos varios ejemplos acá, Helicobacter, Agrobacterium, Legionella rickettsia, aquí tenemos a la Brucella también, Helicobacter acá que también tiene otra estrategia independiente, Bordetella. Las bacterias, muchas bacterias tienen, algunas tienen sistema de secreción tipo 3 y otras tienen sistema de secreción tipo 4, que le permite modular estas interacciones con el huésped eucariota. ¿Y a qué nivel? Vean, por ejemplo, Agrobacterium. Agrobacterium es un patógeno, pero es un patógeno de plantas, de células eucariotas, pero de plantas. Y vean el nombre de Agrobacterium. Agrobacterium tumefaciens. ¿A qué le suena tumefaciens? Tumefaciens suena como a tumor. Bueno, de hecho es una bacteria que a través de su sistema de secreción tipo 4, ¿la qué bacteria tan mala, verdad? Lo que agarra es ensambla un sistema de secreción tipo 4 y por ese sistema interacciona con la célula eucariota y le inyecta ADN. ADN de la célula procariota, que en el interior de la célula eucariota de la planta es oncogénico. Le inyecta oncogenes y genera tumores en la pobre planta. ¿Ok? ¿Por qué tumores? Porque a la bacteria le sirve generar tumores para yo no sé qué, ¿verdad? Pero a ella le sirve y entonces lo genera. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, a través de un sistema de secreción, interacciona con la célula y le genera tumores. ¿Okay? Otras bacterias, Legionella, Rickettsia, Brucella. Vamos a ver el caso de Brucella más adelante. Ingresan al interior de la célula eucariota, ensamblan un sistema de secreción tipo 4 y esto modula el tránsito intracelular. ¿Okay? Cambia el tránsito intracelular. Bacterias como Helicobacter, a través de un sistema de secreción, generan un pedestal, como el que vieron la semana pasada con Carlos, y vamos a verlo al final de la clase hoy. ¿Ok? Entonces hay sistemas de secreción que son fundamentales, son herramientas virulentas de la bacteria para interaccionar con la célula eucariota, son factores de virulencia. ¿Estamos de acuerdo? Sistemas de secreción, bueno, realmente
El tema de sistemas de secreción, pues es un sistema más correspondiente a lo que sería un curso de estructura y función bacteriana. Aquí lo vamos a ver rápidamente, ejemplificarles más o menos cuáles son los sistemas de secreción que existen, pero para enfocarnos básicamente en el sistema de secreción 3 y el sistema de secreción 4, que son los que más nos interesan. Vean que las bacterias normalmente en su fisiología necesitan estrategias para exportar proteínas, para liberar proteínas. ¿Okay? Y hay sistemas de secreción que son dependientes de SEC, por ejemplo, el sistema de secreción 2 y el sistema de secreción 5. ¿Y qué es el sistema SEC? El sistema SEC, si ustedes recuerdan de bioquímica, el sistema SEC funciona muy parecido al sistema para traslocar proteínas al interior del retículo endoplasma. ¿Recuerdan? ¿Recuerdan en bioquímica? Cuando una proteína tiene como su ubicación ser una proteína de membrana plasmática o una proteína que se va a secretar, esa proteína, el ribosoma reconoce el ARN mensajero, sintetiza una pequeña parte de la proteína y se forma una secuencia que es reconocida por una proteína y todo eso lleva el complejo y lo ancla a la membrana del retículo endoplásmico, a un sistema de translocación. Y entonces el ribosoma se detiene mientras el ribosoma se ancla a esa membrana y el ribosoma comienza a bombear, ya otra vez se activa y comienza a bombear la proteína que recién se está sintetizando en el interior del retículo endoplasmático. Bueno, de una manera muy parecida funcionan los sistemas de secreción que son dependientes de SEC. Entonces usted tiene una proteína que se comienza a sintetizar en el citoplasma de la bacteria. Rápidamente la señal que se acaba de generar es reconocida por una partícula que la ancla a la membrana plasmática y el proceso de síntesis continúa con la translocación de la proteína que recién se está sintetizando en el periplasma de la bacteria. Una vez que esa proteína se sintetiza y está en el periplasma, a través de ya mecanismos específicos del sistema de secreción 2 o 5, esa proteína es liberada. Pero aquí el concepto importante es que estos sistemas de secreción, que son dependientes de SEC, funcionan principalmente para proteínas periplasmáticas y estructurales que no tienen papel o algún rol en virulencia. ¿Ok? Entonces, generalmente las estrategias de secreción SEC dependiente no están relacionados con la virulencia. ¿Ok? Por el contrario, tenemos el sistema de secreción o en general, sistemas que son independientes de SEC, como el sistema de secreción tipo 1, el 3 y el 4, el 6 y el 7. ¿Ok? Vean que el 1 utiliza mecanismos que están representados acá y es importante para la secreción de muchas moléculas que son fisiológicamente normales de la bacteria, pero también es importante para la secreción de algunos factores de virulencia. Por ejemplo, la hemolicina de E. coli es liberada por un sistema de secreción. Y en este caso, vean que la proteína es sintetizada en el citoplasma y una vez que está sintetizada en el citoplasma, la toma una proteína de membrana, de la membrana plasmática, que se llama un transportador ABC, agarra la proteína que normalmente está plegada, la despliega y la va pasando como un choricito en una hebra simple, la va pasando, se la pasa a un translocador que está localizado en la membrana externa y la secreta. ¿Ok? Sistema de secreción tipo 1. Importante en virulencia para ciertos ejemplos, pero no tan importante en interacciones célula-huésped. Los más importantes entonces van a ser el sistema de secreción tipo 3 y el sistema de secreción tipo 4, que son estos dos que tenemos acá, que son muy importantes para secretar efectores en el interior de hospederos eucariotas. Y entonces el sistema de secreción 3 y el sistema de secreción 4 son literalmente maquinarias de inyección molecular. Y esto es un tema fascinante, ¿verdad? Porque son estructuras extremadamente complejas que están compuestas por decenas de proteínas diferentes codificadas en operones que forman componentes que se embeben, que están metidas en la membrana plasmática, que están embebidas en la membrana externa y que incluso van a interaccionar
con la membrana plasmática de la célula eucariota, ¿verdad? Entonces usted tiene un complejo en una membrana, otro complejo en otra membrana y otro complejo en la membrana que va a ser inyectada. Necesita usted en muchos de esos procesos energía, entonces tiene ATPasas que proporcionan energía, que propulsan el paso de los efectores por el lumen de esas maquinarias de inyección molecular. Se forman conductos literalmente por el que pasan los efectores y se forman jeringas moleculares que interaccionan con la membrana de la célula eucariota, la atraviesan, la pinchan, forman un componente, un túnel, para que pasen los efectores. Entonces vean que son estructuras fascinantes y extremadamente complejas. Las estructuras que forman la maquinaria de inyección y también todo el conjunto de efectores y de chaperonas que se encargan de ayudar en el proceso de secreción. ¿Estamos de acuerdo? Hay maquinarias de inyección, por ejemplo, sistemas de secreción tipo 3 y sistema de secreción tipo 4, a los que se les ha descrito 30, 40 o 50 efectores diferentes. Entonces, además de que usted tiene, o estas bacterias tienen en su genoma codificado toda la maquinaria para formar el inyectosoma, o sea, esta jeringa molecular, además de eso, usted tiene a lo largo del cromosoma codificados una serie de moléculas que van a ser reconocidas por chaperonas, o sea, proteínas que toman a estas otras moléculas, a esos efectores, las toman de la mano, las llevan y las ponen a interaccionar con el sistema de secreción. Las moléculas no llegan solas, son tomadas por chaperonas que las llevan y una vez que las llevan, ellas ya hacen su viaje solitas, atraviesan e ingresan directamente del citoplasma de la célula procariota al interior del citoplasma de la célula eucariota. ¿Para qué? Para modular la fisiología y el metabolismo de la célula eucariota. Ya vamos a ver ejemplos de eso. Esas son las moléculas efectoras. Proteínas, bacterias como Salmonella, bacterias como Shigella, Yersinia, tienen sistemas de secreción tipo 3, mediante el cual inyectan proteínas procariotas para generar algún efecto en la célula eucariota. No siempre para ingresar. Vean, por ejemplo, la Salmonella y la Shigella tienen sistemas de secreción tipo 3 que les permiten entrar. Pero la Yersinia tiene un sistema de secreción tipo 3 que más bien lo que hace es paralizar a las células fagocíticas. La Salmonella y la Shigella se les ocurrió irse a vivir en el interior de células no fagocíticas. Entonces tienen un sistema de secreción tipo 3 que le permite interaccionar con la célula no fagocítica y conferirle un fenotipo fagocítico. ¿Estamos de acuerdo? Le inyecta efectores para que la célula se la coma. La Yersinia hace lo contrario. La Yersinia dice, ay, fue pucho, cuando yo entro, lo primero que se me vienen son las células fagocíticas. Entonces ensambla un sistema de secreción tipo 3 y le mete vectores que las paralizan y las mata. Entonces jode a los macrófagos, jode a los neutrófilos. Entonces son antifagocíticas. Son sistemas de secreción diseñados para interaccionar con una célula eucariota, pero no necesariamente para inducir su entrada. En el caso de la Yersinia es para prevenir su entrada. ¿Queda claro? Entonces son sistemas de secreción altamente especializados. Vean aquí, en esta fotografía, tenemos una comparación del cuerpo basal del flagelo bacteriano con el cuerpo basal del sistema de secreción tipo 3. Y si vemos la estructura que se conforma a nivel de membrana, es muy parecida entre el flagelo y el sistema de secreción. Lo ven que es muy parecido. Bueno, resulta que el flagelo tiene una manera muy particular de sintetizarse. Primero, se forma el cuerpo basal, que nuevamente tiene un complejo a nivel de membrana plasmática, un complejo a nivel de membrana externa y peptidoglicano, y entonces se forma todo este complejo, y luego hay que sintetizar todo el flagelo, que es una estructura muy larga, un látigo, que está conformado por una proteína que se llama la flagelina. ¿Saben cómo se sintetiza un flagelo? Bueno, resulta que una vez que primero se forma este cuerpo basal, la flagelina llega, se mete por el interior de este cuerpo, se secreta por un conducto y una vez que sale, se pega a la parte terminal del flagelo. Entonces, el cuerpo basal del flagelo es un sistema de secreción. Es un sistema de secreción para la flagelina.
sale la flagelina y se pega, sale otro y se pega acá, sale otro y se pega acá, y ahí va creciendo el flagelo. Entonces, por eso tenemos la similitud entre el sistema de secreción tipo 3 y el cuerpo basal del flagelo. Aquí ocurre algo muy parecido. La diferencia es que en esta región no tenemos un flagelo que se va formando, sino una jeringa que pincha literalmente la membrana de la célula eucariota. Y en el interior de este conducto no pasa flagelina, sino que pasan un montón de efectores que van a terminar en el interior del citoplasma de la célula eucariota. Pero ambos son un sistema de secreción. ¿Queda claro? Muy bien. Sistema de secreción tipo 4 es también muy complejo. La forma en que funciona no es tan conocida como el sistema de secreción tipo 3. El sistema de secreción tipo 3 se ha trabajado desde hace 30 o 40 años en patógenos como Yersinia, como Salmonella, que son los sistemas más conocidos. Les voy a mandar un artículo de Jorge Galán, que es un investigador argentino que trabaja en Estados Unidos y que ha sido fundamental en el conocimiento de los sistemas de secreción tipo 3. En el caso, los sistemas de secreción tipo 4 están más asociados, son filogenéticamente más cercanos a plasmidos conjugativos, ¿verdad? Que son estas estructuras que se forman que permiten el intercambio de ADN entre diferentes bacterias. Bueno, tienen una conformación más similar. También son maquinarias multiproteicas y también forman un canal que permite comunicar el interior de la célula eucariota con el interior de la célula procariota con el interior de la célula eucariota y que permite el paso de efectores, también reciben ese nombre, que atraviesan el lumen de ese canal y que se depositan en el interior de la célula eucariota y que van a generar respuestas en la célula eucariota. Entonces, la estrategia es muy parecida a la que utilizan los sistemas de secreción tipo 3, pero tiene particularidades diferentes. ¿Ok? Entonces, muy bien. Vamos a ver lo que queda de la clase, ¿verdad? No quiero extenderme mucho tampoco para abotagarlos con mucha información, pero vamos a ver 3 o 4 ejemplos muy puntuales de algunas estrategias que tienen o se localizan intracelularmente. Vamos a comenzar con la brucela. La brucela es una bacteria que es una bacteria zoonótica, es una bacteria, como su nombre lo dice, que afecta a animales, afecta a muchos animales domésticos, por ejemplo, la brucela abortus afecta al ganado bovino, y es zoonótica porque si el ser humano entra en contacto con fluidos de vacas contaminadas o infectadas con brucela, el ser humano a través de la ingesta oral puede adquirir la infección y sufrir de brucelosis. ¿Ok? Vamos a tener una clase en la que vamos a hablar de forma más extendida. Entonces no quiero dedicar mucho tiempo ahora a la parte clínica. Lo importante acá es que es una bacteria que tanto en el ser humano como en las vacas o el animal que sufre de brucelosis muchas veces ingresa por mucosas a través de, por la vía oral. Y en la vía oral se va a encontrar con células M, que son células que generan transitosis, son células que se encuentran, tienen una porción dando hacia el lumen de los conductos gastrointestinales, y entonces agarran a la bacteria, la meten en un compartimiento, y ese compartimiento viaja por toda la célula y es depositado del otro lado de la célula M, que es una célula que solo hace transitosis. Entonces, la bacteria nunca se va a quedar en el interior de la célula M, solo utiliza la célula M como una puerta de entrada. Y una vez que la bacteria es depositada del otro lado, se va a encontrar con células, generalmente células fagocíticas, macrófagos y células dendríticas. Entonces, la brucela va a interaccionar con moléculas en la superficie de los macrófagos, moléculas que ya vimos como receptores FC, receptores de complemento, receptores de manosa, receptores de fibronectina, moléculas que generalmente los macrófagos utilizan para internalizar bacterias. Entonces tiene la habilidad de dejarse comer por macrófagos. De hecho, el macrófago en la brucelosis es muy importante porque funciona como ruta de diseminación de la bacteria en todo el organismo. O sea, la bacteria ingresa a un macrófago, el macrófago la transporta y la lleva a diferentes lugares y después, eventualmente, le permite interaccionar con células no fagocíticas, como células epiteliales,
como por ejemplo los trofoblastos. Los trofoblastos son células no fagocíticas que se encuentran en la placenta. Y al ingresar a trofoblastos y multiplicarse en trofoblastos, es que la bacteria genera uno de sus principales síntomas, como es la inducción del aborto en el ganado bovino. Por eso se llama Brucella abortus. ¿Okay? Y vean que para internalizarse en células epiteliales, la bacteria, mediante un mecanismo muy sutil, que es una mezcla de zíper y de pequeña inducción de filamentos de actina, la bacteria ingresa al interior de la célula epitelial. Entonces, tenemos una bacteria que se deja fagocitar por células fagocíticas y que induce la fagocitosis en células no fagocíticas. Una vez que ingresa, la bacteria va a transitar por fagosomas tempranos y precisamente el tránsito por fagosoma temprano, recordemos que en este momento hay una acidificación. Recordamos, ¿verdad? En la ruta endocítica, el endosoma se comienza a acidificar y la brucela sensa la acidificación, en la clase de brucelosis lo vamos a ver en detalle, siente la acidificación y eso le permite ensamblar un sistema de secreción tipo 4. Entonces la célula siente que está en el interior de la célula, ensambla el sistema de secreción tipo 4 y una vez que lo ensambla y lo sintetiza, comienza a secretar por ese sistema de secreción tipo 4 una serie de efectores que cambian la ruta tradicional, hacen que la bacteria no continúe hacia el fagolisosoma y por lo tanto sea degradada y en su lugar redirige el tránsito hacia el retículo endoplasma. Entonces, un elemento crucial en la vida intracelular de la brucela es la inducción y el ensamblaje del sistema de secreción tipo 4. Tanto así que si usted genera una mutante en el sistema de secreción tipo 4, o sea, agarra a una brucela normal y por ingeniería genética le remueve el sistema de secreción tipo 4 y agarra esa mutante y se la da a células tanto fagocíticas como no fagocíticas, la bacteria va a ingresar, pero se va a ir a morir al fagolisosoma. Y esto ilustra, esto ejemplifica muy bien la relevancia y la importancia del sistema de secreción tipo 4 en la modulación del tránsito intracelular. ¿Ok? Muy bien. Otro ejemplo muy interesante, la salmonela. La salmonela es una bacteria que produce eventos a nivel de tracto gastrointestinal. La salmonela está asociado a eventos de diarrea, por ejemplo. Y precisamente aquí vemos a la salmonela interaccionando con células epiteliales que tienen microvellosidades. Recuerdan ustedes que las células epiteliales del intestino tienen todas estas microvellosidades cuyo objetivo es aumentar la superficie de absorción. ¿Recuerdan ustedes? Entonces aquí estamos viendo por microscopía electrónica una célula epitelial del intestino, la estamos viendo desde arriba y vemos todas esas invaginaciones, todas esas microvellosidades que tiene normalmente una célula epitelial del intestino. ¿Ok? Ahora vean, acá lo que tenemos en amarillo es una salmonela, la bacteria. Y vean que en la zona de interacción de la bacteria con la célula epitelial desaparecen las microvellosidades. ¿Y qué aparecen? Aparecen unas grandes ondulaciones de membrana en su lugar. Ahí da la impresión, bueno, a mí me da la impresión de que la bacteria como que se está pegando un clavado y entonces en el momento de interacción se levanta toda el agua. Esa es la imagen que yo puedo derivar de eso. Este es un proceso de entrada inducida. Recuerdan que al principio vimos la entrada por zipper y la entrada inducida. Bueno, esta es una entrada trigger, una entrada inducida. Vean que si lo vemos por microscopía de fluorescencia, vemos en amarillo la salmonela y en rojo actina polimerizada. ¿Qué es lo que estamos viendo ahí? Que en la zona de contacto de la bacteria con la célula tenemos grandes focos de polimerización de actina. Y esos grandes focos de polimerización de actina son los responsables de estas masivas ondulaciones de membrana que le dan el comportamiento fagocítico a una célula que normalmente no es fagocítica. ¿Lo ven? ¿Qué es lo que está sucediendo en este caso en particular? En el sitio de interacción entre la salmonela y la célula epitelial se ensambla el sistema de secreción tipo 4 de la salmonela.
¿Ok? Entonces la salmonela ensambla su sistema de secreción tipo 4, interacciona en este lugar, ensambla, inyecta la célula eucariota con una serie de efectores. Entonces tenemos que la bacteria interacciona con la célula, la inyecta y le deposita en su interior moléculas como estas que están representadas aquí, CIP-A, SOP-E, SOP-B, qué sé yo. Todos los acrónimos que a ustedes se les ocurran. Ahí en el examen les pongo un pareo con acrónimos de un lado y funciones del otro, para que se los aprendan todos. No, mentira. Chiste malo, perdón. Entonces, la bacteria ensambla el sistema de inyección, inyecta todos esos efectores. ¿Y qué es lo que hacen esos efectores? Vean qué interesante. Esas moléculas lo que hacen es que activan GTPasas monoméricas de la familia Rho. Entonces, son moléculas de la bacteria, moléculas codificadas en un genoma procariota, pero que están diseñadas por procesos coevolutivos para interaccionar con proteínas eucariotas y activarlas. ¿Ok? Entonces, proteínas de la bacteria interaccionan con proteínas de la célula y las activan. ¿Y qué son estas proteínas Rho? ¿Qué son estas GTPasas monoméricas de la familia Rho? Si recuerdan tal vez de cursos anteriores, son moduladores muy importantes de la polimerización de actina. Entonces, la salmonela inyecta efectores que prenden a las proteínas Rho y que por lo tanto inducen la polimerización de actina. Por eso acá, en el sitio de interacción entre la bacteria y la célula, vemos que la bacteria está rodeada por actina polimerizada. ¿Y para qué inducen la polimerización de actina? Porque esta polimerización de actina comienza a generar estas grandes invaginaciones de membrana que eventualmente van a generar que la bacteria ingrese en el interior de la célula. O sea, la bacteria le induce efectores procariotas que le generan un comportamiento fagocítico a una célula que no es fagocítica. Hace que empiece a comportarse como un macrófago. Y entonces la bacteria ingresa en el interior de un compartimiento rodeado por membrana. Y vean estas estrategias, qué completas y qué maquiavélicas son. Una vez que la bacteria está en el interior de este compartimiento, nuevamente a través de un sistema de secreción tipo 3, inyecta ese compartimento y mete en el citoplasma ahora proteínas que apagan las GTPasas Rho. Entonces, primero, abre la puerta y una vez que están adentro, la cierran para que solo ellas estén adentro. Apagan todo ese compartimiento no fagocítico. ¿Lo ven? Entonces aquí inyecta a esta proteína que es la SPTP, otra que sale en el examen, para que se la aprendan, que lo que hace es que apaga a las GTPasas monoméricas. Entonces ingresa y una vez que está adentro, cierra la puerta. Entonces es un ejemplo muy bonito de interacción de bacterias con células. ¿Queda claro? Muy bien. Listeria. Yo creo que es el ejemplo más completo que vamos a ver porque vamos a ver diferentes partes del ciclo. ¿Ok? La listeria va a ingresar al interior de la célula eucariota por un mecanismo de zipper, un mecanismo de cremallera, este mecanismo que es un poco más discreto, más silente. Lo hace porque la listeria tiene en su superficie dos proteínas, la internalina A y la internalina B. ¿Ok? La internalina A coevolutivamente ha escogido como su receptor en la superficie de la célula eucariota a una molécula que se llama caderina. La caderina, si ustedes recuerdan, la caderina es una proteína de membrana que sirve para formar uniones fuertes entre dos células vecinas. Entonces, las caderinas de una célula interaccionan con las caderinas de otra célula para formar unas uniones muy fuertes. ¿Ok? Resulta que la listeria encontró muy conveniente escoger la caderina como su receptor. Y la internalina B interacciona con otra proteína que se llama MET, que es una proteína importante para procesos de transducción de señal. Entonces vean que en este caso, que es un tema recurrente, muchas bacterias no es que tengan un solo receptor, hay bacterias que tienen múltiples receptores. En este caso conocemos dos. La listeria entonces, a través de la internalina A y la internalina B, comienza a unirse a MET y a la caderina y comienza a ingresar en el interior de la célula eucariota por una estrategia de síntese. ¿Ok? Una vez que la bacteria ingresa, entonces se va a localizar ¿dónde? En un endosoma temprano.
Y ya vimos de lo que analizamos anteriormente, que el endosoma temprano, la parte inicial de la ruta endocítica, de una vez, tan pronto se forma, comienza a acidificarse. Y la acidificación, nuevamente, es un tema común y recurrente para el proceso de activación de los procesos patógenos. Bueno, resulta que la listeria, en el momento que está en el endosoma temprano, la acidificación la detecta y hace que la listeria sintetice y secrete estas dos proteínas. Secreta fosfolipasas y secreta listeriolizina O. ¿Estamos de acuerdo? ¿Verdad? Y entonces vean lo importante de la acidificación. La listeria sensa la acidificación y sintetiza y libera, gracias a la acidificación, a fosfolipasas y a listeriolizina. ¿Ok? Y además, la acidificación activa a estas moléculas, a la fosfolipasa y a la listeriolizina. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué hace una enzima que se llame fosfolipasa? ¿Qué creen ustedes que hace? Pues degrada fosfolípidos, ¿verdad? Su nombre lo dice. Así pregunto yo en el examen, facilísimo. La fosfolipasa degrada fosfolípidos. Muy bien. ¿Y la listeriolizina qué hace? Hace huecos en las membranas plasmáticas. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa si una listeria que está rodeada por una bicapa lipídica empieza a liberar y a sintetizar y a activar fosfolipasas y listeriolicinas? Pues resulta que rompe esa bicapa lipídica y la bacteria queda libre en el citoplasma. ¿Lo ven? Entonces, primer paso, la entrada. Segundo paso, la síntesis de proteínas que le permite a la bacteria quedar libre en el citoplasma. ¿Ok? Muy bien. Una vez que la bacteria está libre en el citoplasma, vean que esa bacteria tiene en un extremo de la bacteria una proteína que se llama ACT-A. Entonces, si ustedes se imaginan a la listeria, en uno de sus polos tiene localizado una proteína que se llama ACT-A. Y ACT-A lo que hace es que induce la polimerización de actina. ¿Estamos de acuerdo? Y el citoplasma está lleno de actina. Entonces resulta que a través de este proceso de polimerización, la bacteria lo que empieza es a generar cometas de actina. ¿Estamos de acuerdo? Aquí está la bacteria. Veanlo acá, lo tenemos en microscopía de fluorescencia y microscopía electrónica. Aquí está la bacteria y vean el cometa de actina que se empieza a formar gracias a la polimerización de actina inducida por una proteína que se llama ACT-A. Aquí está la bacteria y aquí está el cometa de actina. Aquí está la bacteria en rojo y la actina teñida por fluorescencia en verde. ¿Ok? Entonces yo tengo la bacteria, tengo la proteína ACT-A, y aquí se comienza a polimerizar actina. ¿Qué genera esto? Movimiento. Entonces tenemos una bacteria que comienza a moverse en el interior del citoplasma gracias a proteínas de la célula. Vea qué malas que son malucas. Todo lo tienen diseñado para hacer lo que se les da la gana. Comienza la bacteria a moverse en todo el citoplasma y a moverse por todo lado, y vean el movimiento. Ya no utiliza sus flagelos, ya no tiene flagelos. Agarra los carritos moleculares que se encuentran en el interior de la célula eucariota. ¿Y para qué creen que la listeria comienza a moverse en el interior de la célula eucariota? Porque dice, ay, qué bonito, voy a conocer el retículo endoplásmico por fuera y el núcleo, a ver cómo se ve, y voy a pasear. ¿Para qué se mueve una célula, una bacteria en una célula? ¿Qué creen? ¿Propósitos turísticos? No. Resulta que la bacteria comienza a moverse en el interior de la célula eucariota, agarra impulso, agarra propulsión, y lo que hace, ¿qué hace? Se mete en la célula eucariota vecina. Vean qué interesante. Entonces se mete en una célula, ingresa en un compartimiento, lo lisa. Ahí mismo se va multiplicando, vean que las bacterias se multiplican rápido, y de una vez comienza a moverse. Genera un cometa que le da propulsión, genera una invaginación, y con esa invaginación agarra suficiente fuerza para ingresar en la célula eucariota vecina. Aquí va a formar, entonces va a ingresar en un compartimiento con doble membrana. ¿Por qué? Porque una membrana es derivada de la célula nueva y otra es de la célula anterior, y este compartimiento nuevamente va a ser rizado por las fosfolipasas, por la listeriolizina O, y entonces la bacteria nuevamente va a quedar en el citoplasma. ¿De qué le sirve esto a la bacteria? Le sirve de que una vez que ingresa una célula, se comienza a multiplicar en los tejidos horizontalmente, sin verse expuesta al ambiente extracelular nunca jamás.
ya no tiene que pelearse con anticuerpos, con complemento, sino que simplemente comienza a diseminarse por todo el tejido que invadió en una sola célula. ¿Lo ven? Entonces es una estrategia completísima la que tiene la listeria. ¿Queda claro? Muy bien. Voy a terminar con un ejemplo que es un poco repetitivo y redundante, pero bueno, siempre la redundancia es sana para estar oyendo los ejemplos una y otra vez, que es el ejemplo de la Escherichia coli enteropatogénica que vimos con Carlos la semana pasada. Vean que la Escherichia coli enteropatogénica, como su nombre lo indica, va a producir problemas gastrointestinales mediante la interacción con células epiteliales del intestino. Vean aquí las células epiteliales, como se ven por microscopía electrónica de transmisión, están cortadas transversalmente y podemos apreciar las microvellosidades, ¿ok? Y aquí están las bacterias que están interaccionando. Cuando esas bacterias ya interaccionan fuertemente con la superficie de esas células epiteliales intestinales, vean que desaparecen las microvellosidades y en lugar de esas microvellosidades se forman pedestales. Tenemos la bacteria que está muy cómodamente sentada en la superficie de un pedestal. ¿Lo ven ahí? Entonces, la bacteria, esta no es un ejemplo de una bacteria intracelular, pero sí es un muy buen ejemplo de una bacteria que tiene una estrecha interacción con una célula eucariota. ¿Qué es lo que está sucediendo ahí? Bueno, nuevamente, un tema recurrente es la utilización de sistemas de secreción. Tenemos el sistema de secreción tipo 3. Vean lo que hace la Escherichia coli enteropatogénica. Aquí tenemos las microvellosidades de la célula epitelial intestinal. Se ensambla el sistema de secreción tipo 3 y resulta que uno de los primeros efectores que inyecta la EPEC es una proteína que se llama TIR. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, inyecta este efector que se llama TIR y TIR es una proteína de membrana. Entonces, es una proteína que ingresa y va y se mete en la membrana de la célula que acaba de ser infectada. ¿Ok? Entonces, mete TIR. Y resulta que la EPEC en su superficie tiene una proteína, está rodeada por una proteína que se llama intimina, que adivinen con quién interacciona. Interacciona con TIR. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué está haciendo? ¿Qué es un tema que yo les he hablado desde el principio de la clase? Hay muchas bacterias que a lo largo de la coevolución escogen proteínas de la célula eucariota para utilizar como receptor. Bueno, esta ni siquiera quiso darse la tarea de encontrar su receptor. Ella misma lo codifica. Ella codifica su receptor, se lo mete a la célula eucariota y luego va y se sienta sobre el receptor que ella misma inyectó. Entonces ella misma tiene el receptor y el ligando. Primero mete TIR y después el TIR interacciona con la intimidad. Eso es como que ustedes vayan al estadio y van con su cojincito, ¿verdad? Entonces ustedes lo ponen y se sientan. Ella se encarga de todo. Ahí lo lleva, ¿ok? Y no solo eso, vean qué interesante. Una vez que la Escherichia coli a través de la intimina se une a TIR, tiene el descaro no solo de unirse a TIR y pegarse fuertemente, sino que TIR desencadena una serie de procesos de transducción de la señal a través de fosforilaciones y de elevación de segundos mensajeros que genera una gran polimerización de actina, que es lo que cambia la estructura arquitectónica de la célula epitelial, desapareciendo las microvellosidades y generando en su lugar el pedestal. ¿Lo ven? Y entonces, muy cómoda, la Escherichia coli enteropatógena cambia toda la morfología, toda la arquitectura de la célula epitelial intestinal, genera un pedestal, se asocia ahí, y todo este proceso genera un desbalance de electrolitos y de nutrientes que culmina en un proceso diarreico. ¿Lo ven? Entonces, un ejemplo muy bonito, no de una bacteria intracelular, pero sí de una bacteria que interacciona de una manera muy estrecha con la célula eucariota. ¿Ok? Y bueno, con este ejemplo termino la clase de hoy. Era más o menos el material que había preparado. Nuevamente, como cada uno de los temas que vamos a ver son temas extremadamente extensos de los que se han escrito cientos de miles de artículos, acá estamos viendo una pincelada, pero yo creo que dibuja los aspectos y las líneas generales que nos parecen importantes que ustedes se lleven. Vamos a complementar esto con algunas lecturas que les voy a enviar mañana por correo, ¿verdad? Tampoco los quiero apabullar con mucho material, pero sí para que tengan tal vez un par de artículos clásicos, ¿verdad?
Uno de ellos de Javier Pizarro, que es un científico costarricense que trabajó mucho con el tránsito intracelular de Bruselas. Son artículos relativamente antiguos, del 96 por ahí, pero son importantes para que veamos cómo se puede dilucidar el tránsito intracelular de una bacteria. Son artículos muy ilustrativos. Y además tienen un poco de historia nacional, porque Javier es todo un personaje. Ahora trabaja en el Instituto Pasteur. Vamos a ver si tenemos chance y lo invitamos a que les dé una clase por acá, por Zoom. Es la maravilla de la virtualidad ahora, que podemos tener profesores de afuera. Muy bien, más o menos es lo que tenía preparado. No sé si tienen alguna pregunta. Silver. Profe, yo tenía una preguntilla con los patógenos que tienen como efectores para modular ciertos comportamientos. Ajá. Digamos, la pregunta sería como, ¿cuál sería como el origen de esos genes? ¿Son genes que adquieren de la célula hospedera por alguna razón? Claro, claro. Eso es una excelente pregunta, porque vean que estos procesos de modulación son altamente específicos, ¿verdad? Entonces uno dice, ¿cómo un patógeno bacteriano codifica por una proteína que interacciona con una proteína de naturaleza eucariota? ¿Dónde lo adquirió? ¿Cómo se dio el proceso coevolutivo? Y la principal explicación que se tiene para esto son los ambientes polimicrobianos en los cuales tenemos convivencia de patógenos o bacterias, de células procariotas, con células eucariotas como las amebas. Entonces nosotros estamos acostumbrados a pensar, como somos egocentristas y somos antropocentristas, ¿verdad? Pensamos que las bacterias es con nosotros y nada más. No, no, pues claro, las bacterias cuando llegan a interaccionar con nosotros ya han pasado por un proceso coevolutivo en el que se han agarrado cientos de miles de años. ¿Con quién? Con las amebas. Ahí es donde la bacteria aprende a interaccionar con proteínas y con células eucariotas, en los ambientes en los cuales tiene que defenderse todos los días con las amebas. Entonces, a través de estos procesos es que se cree que las bacterias han adquirido genes de la ameba, los han incorporado, los han modificado y estos genes han aprendido a modular entonces los procesos de la ameba. Y claro, cuando se enfrentan a nosotros, nos producen una enfermedad. ¿Por qué la bacteria quiere defenderse de una ameba? Y no quiere que se la coma, ¿verdad? Entonces no quiere que se la coma y entonces genera proteínas para que no se la coma. Entonces, por ejemplo, una Yersinia que tiene un sistema de secreción para que no se lo coman los macrófagos, probablemente ese sistema de secreción no se diseñó para el macrófago, se diseñó para que no se lo coma una ameba. ¿Estamos de acuerdo? Otra bacteria que aprendió a vivir en el interior de una ameba, de repente ingresó a un humano y dijo, ay, mira qué bonito, me sirve también. Pero es en esos microambientes donde se dio el proceso coevolutivo y que se adquirieron esos genes. Esos cae un poco en el terreno especulativo, pero, por ejemplo, en el caso de Legionella, que es un patógeno humano, se sabe claramente que la Legionella habita en amebas y que tiene sus sistemas para habitar en amebas y que cuando los pone en el contexto humano nos produce enfermedad. No sé si eso contesta un poco tu inquietud. Sí, no es tanto como una adquisición, o sea, no es un diseño de nuevo, sino es más como una adquisición y luego una modificación, ¿verdad? De esos Claro, elementos. totalmente. Nada de esto se diseña de nuevo. Estos son procesos en los cuales se capturaron fragmentos de ADN del huésped, se incorporaron en el propio y le dieron una ventaja selectiva. Mucho Claro. como se da la coevolución viral, ¿verdad? Por ejemplo, los virus que tienen oncogenes son virus que ingresaron a una célula, capturaron un pedazo de ADN y lo modificaron para su beneficio, ¿verdad? Y vean que hablamos con verbos proactivos, realmente no es así. Es que en el momento que se da la modificación y le confiere una ventaja selectiva, ese gen se fija, ¿verdad? Pero más o menos es como se cree que se dan estos procesos. Gracias. No, gracias a vos por la pregunta. ¿Alguna otra pregunta? Yo tenía una pregunta con Claro, respecto a los sistemas de secreción. claro, dígame, Lisa. Esos sistemas de secreción que usted menciona que se ensamblan en esos momentos específicos, mi pregunta era si esas proteínas que forman el sistema de secreción se expresan continuamente o es por alguna señal que recibe la bacteria que entonces las empieza a secretar y ya entonces el sistema de secreción se logra ensamblar. Sí, esa es una excelente pregunta. Lo vamos a ver cuando veamos el modelo de la Brucela, que ocurre este segundo escenario que usted nos acaba de indicar.
Si usted agarra una brusela y la crece in vitro en un medio de cultivo normal y mide la expresión del sistema de secreción tipo 4, es muy baja. Pero si usted agarra esa brusela y se la da a una célula eucariota y mide la expresión 30 minutos o una hora después de que la bacteria está en el interior de la célula, ahí usted va a ver que la expresión es muy alta. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que en la mayoría de los casos ocurre el segundo escenario que usted nos mencionó, que la bacteria produce el sistema de secreción cuando realmente lo necesita. Porque vean que también es un tema recurrente en bacteriología, que las bacterias no van a estar sintetizando cosas que no van a utilizar, ¿verdad? Entonces, es más este segundo escenario. ¿Mm? Sí, profe, más que todo lo preguntaba por el tiempo que entonces le conlleva expresarlo y ensamblarlo para, digamos, no sé, el patógeno que ya está dentro de la célula en un endosoma, no sé, temprano. ¿Cuánto le lleva de tiempo ensamblarlo para empezar es que no me acuerdo el mecanismo de uno que era para, sí, evitar o cambiar más bien El tránsito. el transporte? Más o Ajá. menos, nosotros hemos, en el caso de Bruselas, hemos medido el tiempo y otros investigadores lo han hecho. Y yo creo que de 30 minutos a una hora ya usted puede detectar un aumento en la expresión. Entonces son procesos rápidos. Ok, Bastante. perfecto, profe, gracias. Gracias a vos por la pregunta. ¿Alguna otra pregunta? Yo tenía una pequeña, nada más. Claro, decime, sirve. Una segunda. Digamos, este comportamiento que usted mencionaba con listeria, como Ajá, de cometa, como de ajá. toque de cometa. Eso es lo que explica como la tasa de letalidad, bueno, con Carlos habíamos visto en fisiología que listeria tenía una de las tasas de letalidad más altas, Ajá. No, esto con humanos al realmente, menos. esto Mm, es parte de su proceso patogénico, pero es muy difícil ligar un aspecto tan puntual a algo ok, más global como la tasa de letalidad, ¿verdad? Realmente, por ejemplo, la shigella, que es un patógeno gastrointestinal, también produce cometas y no es tan letal, ¿verdad? Entonces no es ok, particularmente por esto que sea muy letal, es parte de su estrategia patogénica, pero en la letalidad se involucran, digamos, habilidades de los sitios anatómicos donde se va, la habilidad de ser sistémica, ¿verdad? La habilidad de irse al sistema nervioso central, por eso es que es letal, ¿verdad? Y ujú, tal vez eso no radica tanto en la formación de los cometas. ujú. Gracias, eso No, sería. gracias a vos. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no hay más preguntas, les agradezco enormemente la atención. Esperen mañana un par de asignaciones de lecturas y nos vemos la otra semana. Creo que la otra semana tenemos ya uno de los invitados. Entonces yo les estoy mandando igual la invitación Zoom y estamos coordinando. ¿Ok? Gracias, profe. Gracias, profe. ¿Qué les parece el curso? ¿Están entendiendo, aprendiendo? ¿Sí? Muy bonito. Bueno, Claro, bastante. Sí, Interesante. profe. cualquier crítica o si quieren otra metodología, cualquier cosa nos dicen, ¿verdad? Les agradezco mucho. Gracias. Que pasen buena noche. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Igual, Buenas hasta luego. noches. Hasta luego.